Hermanos, hoy por primera vez tenemos una intervención de una de nuestras lectoras de acá de Patsicía, que va a leer las lecturas en línea. Vamos a escuchar atentamente. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así le hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta gustaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre. Los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas,
Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todos y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera, y confía en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas las sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días nuevamente, hermanos, en sus hogares. Las lecturas de hoy, un primer punto vamos a tomar sobre la ambientación, sobre las lecturas de hoy, el contexto. Recordemos que la liturgia pues lleva una secuencia de lecturas. Si se recordarán, hace 3 semanas, dos domingos, con hoy 3, recuerdan ustedes que empezaba la lectura donde Juan el Bautista había fallecido, es decir, lo habían asesinado. Le cortaron la cabeza. Cuando se entera Jesucristo, él quiere ir a orar, quiere irse solo a hacer duelo y a orar a su Padre, y por eso se retira. Pero resulta que la gente se entera y lo sigue por tierra a donde está Jesús. Se encuentra con una multitud, multiplica los panes, les da de comer. Y como ven la insistencia también de querer estar solo, así empieza el Evangelio de hoy. Dice: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se le adelantaran. Y él insiste nuevamente en hacer el duelo por su primo, que es Juan el Bautista, y entonces ya de noche sube a orar él al monte, como está indicado acá. Muy bien, punto número 1, entonces, esa ambientación. Jesucristo necesita estar solo, está haciendo duelo
por su primo, que es Juan el Bautista. Aparte de eso, es su gran precursor. Entonces, veamos el punto número 2 entonces. ¿Cuál es el mensaje, por consiguiente, de hoy? El mensaje, hermanos, vamos a decirlo con una pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la gran pregunta que hoy responde la liturgia. Porque cuando observamos nosotros la primera lectura, los que escucharon bien, espero que se haya escuchado bien en el audio ahí en sus teléfonos, parece que es más digno pensar que Dios es poder, y entonces por eso es que en la tradición judía se veía a Dios en los rayos, en los truenos, en el descuajaringarse de las rocas, como cuando, por ejemplo, Moisés en aquella epifanía, en aquella teofanía, cuando Dios se le manifiesta a Moisés, pues dice que el monte humeaba, es el fuego, ¿verdad? Como que eso es más digno. Entonces la tradición judía, la mentalidad judía, cree que como Dios es poder, efectivamente nadie puede soportar, por consiguiente, el hecho de la presencia de Dios cerca, porque nadie puede ver a Dios sin que muera, dice la Escritura. Y es por eso que hoy se nos presenta pues esa primera lectura en donde dice, ¿verdad?, que Elías, pues el Señor le anuncia, pues me vas a ver. Y entonces dice, ¿dónde está? Dice, así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía y resquebrajaba las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento, dice. Se produjo después un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Entonces, seguimos preguntando, por favor tengan esa pregunta de fondo, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? Entonces, y eso es lo que quiere indicar hoy. Quiere indicar hoy. Vamos a hacer otra pregunta, pero la pregunta principal es la que ya dijimos. La otra pregunta es, San Pablo en la segunda lectura manifiesta una tristeza por sus hermanos judíos. ¿Por qué? ¿Por qué manifiesta esa tristeza San Pablo? Escuchen, dice, hermanos, les hablo con toda verdad, en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenece la adopción filial. ¿Por qué está triste San Pablo por lo de su raza? ¿Por qué está triste? Les dejo esas incógnitas que vamos a ir contestando a lo largo de la lectura. Entonces, también observamos esa escena en donde la naturaleza así está impetuosa, donde no está Cristo, ¿verdad? Entonces, parece que ahí está Dios, parece que es como más digno que nosotros pensemos en Dios como el poder absoluto. Un poder que normalmente causa miedo. Recuérdense ustedes, repito una vez más, aquella escena en donde Dios se manifiesta a Moisés, donde dice que temblaba la montaña y que humeaba también la montaña. De hecho, hay un salmo de esa manera. Hay salmos de esa manera, aunque hay uno bien impactante, muy impactante. Entonces Dios se sienta encima del aguacero, dice, ¿no? Entonces tu trono son carros de fuego, ¿verdad? Tu vista son llamas de fuego, o cosas por el estilo, dice, ¿no? Entonces, como decía, recordemos esa escena de Moisés. Cuando los israelitas ven todo esa humareda y que el monte temblaba, llenos de temor le dicen a Moisés, no, mejor habla tú con el Señor, habla tú con Yahvé, porque nosotros no podemos sin morir. Entonces, cuando Dios se manifiesta de esa manera en el antiguo pueblo, con un poder absoluto, impresionante, así, tajante, entonces la gente tiene miedo. Y por eso, si continúo con esa pregunta, ¿dónde está Dios? Porque la gente creía encontrar a Dios en el trueno, en el relámpago, en el terremoto, en el fuego, en el viento huracanado.
ahí creía encontrar a Dios porque Dios es poder. Eso se manifestaba en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Israel. Hagamos una aplicación a nosotros. Fíjense que eso que piensa el pueblo judío, lastimosamente, y lo digo también, ahorita abro un paréntesis, un sacerdote dice que muchas veces los cristianos vivimos más judíamente que cristianamente. Cierro paréntesis. ¿En qué sentido hoy se nos aplica también a nosotros? Nosotros también tenemos esa mentalidad, hermanos, tal vez no todos, una gran mayoría sí. De hecho, hoy, en el ambiente en el que estamos de enfermedad y de muerte a nivel global, entonces, ¿cuánta gente le reclama al Señor? ¿Por qué no para la enfermedad? ¿Por qué no para? No que tenés poder, pues. Y la gente le reclama a Dios porque cree que Él tiene poder para parar esta situación que estamos viviendo hoy a nivel global. Y la gente le reclama porque se siente decepcionada. Y mucha gente se está alejando de la fe precisamente porque como que Dios no contesta. ¿Pero por qué? Porque todavía nosotros creemos que Dios es poder. Y eso nos encanta a nosotros. Nos encanta, hay veces que eso no es fe. Eso más bien se podría llamar de la siguiente manera una especie de fanatismo. Así se podría llamar, fanatismo. ¿Verdad? Como un triunfalismo, como lo dijo un sacerdote por allí. Todavía nosotros creemos en eso. Creemos nosotros que viene Dios y tiene poder. No digo que no tenga poder, por supuesto, pero hay que ver cómo se manifiesta ese poder. Pero creemos que Dios va a venir y nos va a sanar así de la nada. Y esas cosas muchas veces, la mayoría de veces, qué pena decir esto, pero no sucede. Eso no sucede. No es por favor que yo no crea en los milagros. Yo soy, por supuesto, un receptor de un maravilloso milagro. Varios. Pero hay uno en particular que me tocó profundamente mi alma y por eso yo soy sacerdote. No es que yo no crea en los milagros. Pero la mayoría de veces nosotros tenemos que luchar con nuestras penas, con nuestras aflicciones, con nuestras enfermedades, con nuestros problemas, con nuestra falta de economía, con nuestra falta de, qué sé yo, de amor de los demás. Tenemos que vivir con todo eso y por más que uno le pida a Dios, entonces como que aparentemente Dios no nos contesta. Pero como ven, esa es la causa de la aflicción porque nosotros todavía tenemos en la cabeza esa mentalidad del antiguo pueblo judío, de que Dios se manifiesta en el poder impactante, ¿verdad? Y fíjense que esto es todavía, lo que voy a decir ahorita todavía es más triste. La mayoría de las religiones, no hablo de nuestra fe cristiana, sino de las religiones otras, la mayoría, y no me refiero a ni siquiera a religiones cristianas o la musulmana o alguna otra que sí cree en el Dios que nosotros creemos, solo que de manera un poquito diferente. Me refiero a otras religiones que no creen en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé, los shintoístas o los budistas o esta gente, ¿no? Entonces ellos todavía creen también en que el Dios es un poder impactante en el rayo, en el trueno, en la tierra, ¿verdad? En la tierra, aquí la religión maya de acá cree esas cosas. Y ya sabemos nosotros que eso no es así. Pero nosotros lo creemos, la gente maya lo cree que el sol es un Dios. Por eso le llama a la tierra, le llama la madre tierra. La concepción cristiana es diferente, la hermana madre tierra, dice San Francisco de Asís, es completamente diferente, completamente diferente. Entonces, continuemos con la pregunta, ¿dónde está nuestro Dios o dónde está su Dios? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, hermanos, para nosotros cristianos no es evidente, porque como indico una vez más, parece como más digno creer en Dios poder, Cuando se manifiesta Dios de una manera diferente, la gente no lo quiere creer. Voy a leer un pequeño comentario a continuación. Dice: Elías, después de un gran éxito, al dejar en evidencia él solo y mandar castigar delante de todo el pueblo a los más de 400 profetas y sacerdotes del Dios falso, el Dios Baal, sabiéndose perseguido a muerte por la reina Jezabel, tiene que huir al desierto. En la huida llega al monte Horeb, o Sinaí, donde el pueblo a la salida de Egipto había experimentado la cercanía y había afirmado la alianza con Dios. Allí tiene Elías la experiencia
de la teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios. Había tenido la experiencia de la teofanía de Yahvé, que no se le aparece, escuchen bien, que no se le aparece en lo que él podría haber imaginado, y que los signos tradicionales de la presencia de Dios, el huracán, el terremoto, el fuego, sino en una brisa suave. En ese encuentro recibe el encargo de volver a la ciudad de nuevo a seguir ejerciendo su misión profética. Se supo que con un ánimo más calmado y unos métodos más suaves podría cumplir con su misión. Como dijo el padre Selvin el día de ayer, Elías era el profeta también así, que con su voz impactante pues prácticamente partía las montañas. Es más bien se refería a la personalidad del profeta, pero al hecho de que Dios se le manifieste en una brisa suave, él está diciendo que va a cambiar a sus enemigos, la reina malvada Jezabel, adoradora de Baal, lo puede transformar con algo bien suavecito. Voy a utilizar unas palabras que no había preparado, porque cuando preparo la homilía pues voy buscando citas bíblicas, pero esto no, hasta ahorita se me ocurrió. San Pablo dice: si tú tratas bien a tu enemigo, él se avergonzará por tratarte mal. Nosotros, aquí hago otra aplicación, ¿no? Para nosotros. Nosotros, cuando alguien nos está haciendo daño, cuando alguien nos está criticando, cuando nos pone el dedo, ¿sí me entienden, verdad? Cuando nos pone el dedo con el jefe, es decir, ¿verdad? Cuando nos chían, ¿verdad? O hablan mal de nosotros ante el jefe para quitarle el trabajo a uno, o para quitarle el puesto a uno, o alguien incluso a que nos haga brujería. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? Esto es una conclusión pequeña, moralizante. La actitud que nosotros tomamos normalmente cuando alguien nos hace daño es exactamente lo mismo, sino más, del que nos ha hecho daño. Y uno empieza a criticar, y uno empieza a hacerle daño a esa persona. Y uno hace daño. Hablemos de algo social. Por ejemplo, cuando la gente encuentra a un ladrón en un vecindario y lo cachan, como decimos vulgarmente, entonces que se cuide ese pobre ladrón porque le pegan gasolina, juntir, tampito, hermanos, a echarle fuego. Nosotros creemos que también con violencia, con matar, con asesinar al que está haciendo daño, nosotros creemos que así se va a terminar el mal. Y no se termina así. No se termina así. Entonces lo que nos está diciendo también el mensaje es que las cosas pueden cambiar, toda esa gama de cosas abrumadoras que caen sobre nuestra vida, no se termina con violencia, se termina con la brisa suave. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y ahorita voy a responder a lo que decía, ¿por qué está triste San Pablo? ¿Por qué está triste San Pablo por sus hermanos los judíos? Y por eso es que concluye San Pablo: y de su raza, según la carne, nació Cristo, el Señor, el cual está por encima de todo y es Dios. ¿Saben por qué está triste San Pablo? Porque el mismísimo Dios se manifestó, como dice él mismo en otra carta, él se manifestó en la debilidad, él se manifestó en la carne. Esta es la respuesta de por qué San Pablo está triste. Porque por más que ellos recibieron las promesas, por más que ellos recibieron la alianza, ellos recibieron todas las palabras de Dios en el monte Sinaí, capítulo 20 del libro del Éxodo, capítulo número 5 del libro del Levítico, el Deuteronomio y todo eso, ellos recibieron esas palabras y lo tenían en principio claro cómo tenía que hacer el Mesías. Pero a la hora de que Cristo viene, el Hijo de Dios viene en el hombre Jesús, en carne mortal, como que fuera un hombre normal, no le creen. Por eso San Pablo está triste, porque ellos no quieren reconocer a Dios en un hombre debilucho. Imagínense, si hablamos socialmente, ¿Cristo triunfa? No, Cristo no triunfa. ¿Acaso no lo asesinan? Lo asesinan, a Cristo lo asesinan.
Y por eso, como los pueblos judíos, la mayoría lo ve morir, ese no es Dios. Y no por eso le reclamaban a Cristo, pues los mismos ladrones: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y entonces la señal de que no era Dios era que no podía bajar de la cruz. Cristo se manifestó en la debilidad. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Dónde está Dios? En la humildad de lo cotidiano. Por eso es que dice: después del fuego se escuchó un murmullo, el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva, porque ahí estaba Dios. El Salmo también manifiesta un Dios así pasivo, misericordioso, no violento. Dice, escuchen cómo dice: la fidelidad brotó de la tierra, el cuerpo de Cristo. Y la segunda lectura te dice: y de ellos, de su raza, según la carne es tierra, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Y esa es la razón de también por qué observamos en el Evangelio que cuando se manifiesta Cristo, esa teofanía, esa manifestación de Cristo, Jesús caminando sobre el agua, hasta entonces los discípulos, y aquí quiero subrayar algo, pero termino esta frase: hasta entonces los discípulos le dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ni aunque vieron la multiplicación de los panes, ellos todavía no lograban creer. Ahora bien, ¿por qué cuando Jesús se acerca caminando sobre el agua, hasta entonces ellos creen que Él es el Hijo de Dios? ¿Saben por qué? Para nosotros las aguas del mar no significa mucho. Uno lo más que hace en el mar es ir a disfrutar en la playa. Vea que el lunes antepasado, cuando abrieron el país, pues cuánta gente se fue a la playa, ¿no? Para nosotros no significa mucho el mar. ¿Sabe qué significaba el mar? Para el pueblo antiguo significaba algo así como lo desconocido del universo, así como para nosotros hoy la ciencia está explorando otros planetas. Marte está explorando no sé qué planetas por allá, está explorando a no sé cuántos millones de años luz con aparatos especializados, y siguen buscando los científicos saber qué hay más allá, pero al mismo tiempo todo eso da como miedo, porque uno no sabe qué se va a encontrar, saber si hay extraterrestres. ¡Uy, Jesús! Así era el mar para el antiguo pueblo judío, y el mar era una especie de monstruo, una especie de criatura indomable. Nadie podía domar el mar. ¿Quién es el único que domina el mar? Dios, que tiene sumo poder, pero ese poder manifestado en un hombrecito. Digo de esta manera, no, un hombrecito, Jesucristo. Cuando Cristo se manifiesta caminando sobre las aguas, entonces los discípulos, en lugar de creer que es Dios, cuando lo vieron así lejos, ellos se espantan: ¡auxilio! ¡Un fantasma! ¡Auxilio! Y es cuando Jesús les dice: cálmense, tranquilícense, que soy yo. Entonces cuando Cristo se manifiesta caminando sobre el agua, acuérdense que hay una expresión en la Sagrada Escritura que dice: hasta aquí llegará la soberbia de tus olas. Esa expresión solo Dios la puede hacer, y es por eso que ellos ya creen entonces: este hombre realmente es Dios. No en la expresión de aquel soldado cuando lo ve. Él dice literalmente en el texto griego, nosotros no lo entendemos muy bien porque es una traducción: verdaderamente eres el hijo de un Dios, dice él, dice el soldado romano. En cambio aquí ellos sí dicen: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque también Cristo utiliza la expresión Yahvé, dicho en hebreo. Traducido sería yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento en Éxodo 20, como ya indiqué. Diles al pueblo judío: yo soy. ¿Recuerdan esa frase? Esa también está cuando apresan a Cristo. En el Evangelio de San Juan está. Cuando lo llegan a apresar, entonces dice: buscamos a Jesús el Nazareno. Y contesta Jesús: yo soy. Y recuerdan cómo actúan los soldados o los que van con el sumo sacerdote para apresar a Jesús. Cuando Jesús dice yo soy, entonces dice que se retroceden y caen a tierra. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios manifestado en la debilidad
de un hombre, en la debilidad de un hombre. ¿Dónde está Dios, hermanos? Vean, la fe, hermanos, tiene que llevarnos a ver a Dios en la cotidianidad. No me sale esa palabra, nunca me sale exactamente bien, mi lengua se me traba, perdonen ustedes. En lo cotidiano de los días que nosotros caminamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en lo cotidiano que vemos todos los días, incluso en lo negativo que podemos percibir. Hay veces en nuestros problemas, hay veces en nuestras dificultades, hay veces en nuestras enfermedades, en nuestra falta de economía, etcétera, 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 se manifiesta Dios. Si somos personas de fe, uno tendría que ver a Dios en eso, porque Dios no se manifiesta en el rayo ni en el trueno, no se manifiesta ahí, se manifiesta en la humildad de lo cotidiano de cada día. Por último, hermanos, punto número 3, por último, hay que recordar entonces por qué nos hundimos. ¿Por qué nos hundimos nosotros en nuestras dificultades? La razón es, primero, no haber reconocido a Dios en la humildad. Esta es mi reflexión, digamos, que yo he hecho cuando estoy preparando la homilía. La búsqueda de Dios. Nosotros buscamos a Dios a veces en lo impactante, en lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces cuando Dios va a curar mi enfermedad, me va a hacer un milagro, entonces yo voy a ver a Dios. No, tenemos que buscar a Dios en lo más humilde, ¿verdad? En lo más humilde. Entonces,